Muy buenos días, o tardes o noches, queridos estudiantes de segundo de Educación Media Superior, Social Humanístico, grupo número 5. Espero que estén muy bien. Este video surge, por supuesto, porque como estamos sin poder ir al liceo, por la situación que ustedes ya conocen, y que es una situación delicada, entonces, bueno, aprovechamos para tener clases desde este lugar. Y como teníamos el parcial agendado para esta semana, para hoy particularmente, que hoy es martes, lo que decidí hacer fue, para no perder tiempo de clases, para no eh, tener contratiempos en la planificación, plantearles un parcial que, en vez de ser un parcial escrito presencial, sea un parcial que ustedes puedan entregar la semana que viene y que puedan desarrollar en las horas de trabajo correspondientes a la materia. ¿Sí? Es decir, este es un parcial que está pensado para que ustedes le dediquen 3 horas reloj, es decir, las 4 horas de 45 minutos que solemos tener en la semana, y que lo puedan hacer en su casa siguiendo algunas reglas y algunos requerimientos que les voy a pedir. Bueno, ustedes este video a partir de ahora lo tienen que ver con la propuesta del parcial enfrente, porque este video busca explicar esa propuesta. Por lo tanto, hagan pausa o algo y vayan a buscar el parcial, imprimanlo, tenganlo, copienlo, tenganlo presente en este momento. Dice así la prueba, ¿no? El PDF con la prueba. Prueba semestral, segundo Educación Media Superior, SH5, julio de 2026. La modalidad de la prueba es individual, escrita, original, y se aclara sin recurrir en ninguna instancia a la inteligencia artificial. La entrega de este trabajo presupone el compromiso del estudiante de respetar esta modalidad y no incurrir en faltas éticas relacionadas al plagio o al uso inapropiado de la inteligencia artificial. Esto es muy importante. Antes de explicarles las consignas del trabajo, me gustaría referirme a esta cuestión ética del plagio o del uso inapropiado de la inteligencia artificial. ¿Qué cosa es plagio? Como hemos visto otras veces, el plagio es cuando yo utilizo ideas que no son mías y las hago parecer como que fueran mías. No hago la referencia que corresponde, avisando que son ideas de otras personas, de otros eh, eh, personas estudiosas de tal tema, o que las tomé de tal libro, etcétera. Eso es lo mínimo que tengo que hacer para trabajar seriamente en cualquier actividad de este tipo, ¿no? Y bueno, si estoy usando un concepto, aviso de dónde lo tomo, si es de un marco teórico, si es de algo que leí, porque puedo investigar en cualquier lado. Ahora, también hemos tenido problemas con la presentación de trabajos que no son de la escritura propia del estudiante, es decir, no son originales, sino que son realizados por la inteligencia artificial. Yo lo que les voy a pedir es que, por favor, no nos arriesguemos a ese tipo de cosas, porque yo no voy a valorar positivamente ese trabajo, lo voy a calificar con un 1 y posiblemente implique unas semanas de repechaje y un posible examen a febrero. Entonces estamos hablando de que la falta ética que se hace con la voluntad de la persona de querer hacer algo que no está permitido, que no está acordado, ¿sí? Es una falta a la confianza que tiene que reinar entre los estudiantes y los docentes para poder hacer un buen trabajo. ¿Tá? Entonces yo, por supuesto que desde mi parte, asegurarles que si lo que ustedes escriban respeta los parámetros que se les solicitan, ¿tá? La nota va a ser una nota apropiada y a la necesidad de ustedes también, ¿sí? A cómo esté realizado el trabajo. Pero si el trabajo no está realizado respetando esto, particularmente esta cuestión ética de no recurrir al plagio, de no recurrir a la inteligencia artificial, posiblemente tengamos este otro problema del que les estoy avisando. Por favor, no nos expongamos a esto y tomemos las consideraciones del caso. Una vez hechas estas reflexiones, vamos a la propuesta en sí. Ustedes se van a encontrar con que la propuesta tiene 5 consignas, pero ustedes solamente tienen que desarrollar 4 de ellas, ¿sí? Yo les leo las 5 consignas y se las explico brevemente para que ustedes puedan decidir
¿qué cuatro consignas realiza? La primera dice: ¿a qué géneros pertenecen los textos estudiados hasta el primer semestre? Fundamenta tus respuestas con el marco teórico. Los géneros que ustedes conocen después de tantos años de trabajar en literatura, en tercero, cuarto y quinto, son el género lírico, el narrativo, el dramático y el ensayístico. Bueno, se trata de ver estos textos que hemos visto que corresponden a los que había que estudiar en el primer semestre, sin contar con la Divina Comedia, que no va para este parcial, a qué géneros pertenecen y por qué. Si pertenecen a tal género, por ejemplo, yo qué sé, si ustedes quieren decir que alguno de los textos que vimos pertenece al género lírico, será porque está escrito en verso, habrá que presentar los versos, etc. Si quieren decir que pertenece al género narrativo, también lo tienen que fundamentar y lo fundamentan utilizando el marco teórico, diciendo, bueno, a ver acá, es narrativo porque hay un narrador, ¿dónde está el narrador? ¿Es tercera persona, primera persona, segunda, etcétera? ¿Ah? La propuesta 2 dice: ¿qué ejemplos de pensamiento religioso puede señalar en estas obras? ¿Y qué conflictos morales se presentan en ellas? El ejemplo, todas las obras que vimos desde Antígona y sobre todo el Génesis en el Antiguo Testamento hasta el capítulo 12, o para los que lo leyeron todo, pueden hacerlo del todo el Génesis, o el libro de Ruth, o el capítulo 15 del Evangelio de Lucas, todos tienen ideas religiosas que se plantean. Nosotros las abordamos desde la perspectiva laica para discutir sobre esas ideas, para ver cómo se continúan, cómo se pueden contrastar las culturas de acuerdo a las ideas que presentan. Por ejemplo, simplemente en Antígona, esta idea de que hay que hacer un tratamiento correcto del cuerpo del fallecido, darle sepultura o hacer los ritos para que eso llegue a donde tiene que llegar y no quede el espíritu en el limbo. Bueno, perfecto. También hay ideas religiosas en el Génesis. Entonces, ¿cómo pueden ustedes relacionarlas, ¿no? Entre todas? Por ejemplo, la ley del levirato es también un asunto que tiene que ver con la religión y está en el libro de Ruth. Las ideas del perdón o las ideas de, que hay en el Génesis de un Dios que castiga más que lo que premia. Bueno, todas esas cosas ustedes las tienen en los apuntes, ¿no? Pueden recurrir a ellas y por supuesto que valerse de esos apuntes para elaborar la respuesta. La propuesta 3 dice: señala, define y explica tres recursos literarios que puedas visualizar en estos textos, determinando también qué le aportan a la obra en la que aparece. Los recursos o las figuras literarias, ustedes lo ven en el marco teórico, son de alguna manera usos especiales de la lengua, usos no cotidianos de la lengua, mediante los cuales decimos algo en un sentido que no es literal, sino que busca el lenguaje figurado, ¿no? O la metáfora, o la comparación, o alguna de las formas que ustedes han venido estudiando. En estos textos, desde ya les adelanto que, como les digo, hay comparaciones, hay estilo directo, hay metáforas, hay personificaciones, todos elementos que ustedes tienen definidos en el marco teórico. Se trata de que ustedes los ubiquen en los textos y señalen y expliquen cómo funcionan, qué le aportan al texto, ¿sí? Entonces, bueno, en eso basta con leer bien, con leer de forma apropiada y cuando salta un recurso de esta clase, tratar de interpretarlo, definirlo primero, ubicarlo en el texto al que corresponde y de alguna manera también explicar qué le aporta al texto. En el punto 4 dice: explica las diferencias y similitudes que puedes visualizar entre los textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y el del Nuevo Testamento, perdón. Nosotros del Antiguo Testamento tenemos el Génesis y el libro de Ruth, y luego tenemos en el Nuevo Testamento el capítulo 15 de Lucas. Hay varias diferencias, ¿sí? Por ejemplo, quienes narran, quienes aparecen como personajes, esos personajes que representan. Las ideas también acerca de Dios son distintas, por más que en la Biblia se considera desde el pensamiento religioso que es un solo Dios, pero en realidad las características de ese Dios en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son en algunos casos llamativamente diferentes. Ese es el punto 4 y bueno, ustedes ahí tienen que pensar, ¿no?
pensar mucho. Y luego en el punto 5 dice, elige un personaje de todos los que hayamos estudiado. Explica sus principales características fundamentando siempre tu trabajo con citas de texto. Y acá, bueno, personajes el que ustedes sientan que les va a dar mayor rendimiento a la hora de hablar de él o de ella. Si yo tuviera que elegir, probablemente podría elegir Antígona, que es un personaje que, habiendo leído toda la obra, tal vez, o habiendo leído al menos el prólogo, que fue lo que analizamos, ustedes pueden ver las características de Antígona y además pueden contrastarlas con las de Ismena, que está ahí también en la situación del prólogo. O pueden ver las características de Ruth y de Noemí, contrastarlas entre ellas o contrastarlas con vos, el personaje. No pueden ver las características de Adán y Eva, o no sé, ustedes pueden elegir los personajes, el personaje que ustedes quieran, pero siempre teniendo en mente que un procedimiento muy útil para elaborar esas características tiene que ver con contrastarlo con otro. ¿Sí? Con otro que puede ser del mismo libro, de la misma obra o de otra. Por ejemplo, se puede contrastar a Antígona con Ruth, ¿no? Así que, o a Creonte con vos, que son de obras totalmente distintas, pero también son actitudes totalmente distintas de los personajes ante los demás, por ejemplo, ¿no? Ahí tienen que ser creativos para elaborar esa comparación, ¿no? O para elaborar esta propuesta en particular. Son 5 propuestas, ustedes tienen que elegir aquellas 4 que piensan que pueden dominar mejor y de las que pueden hablar mejor, más o sea, generar más texto, etc. Pero todas estas propuestas están acotadas, digamos, la cantidad de palabras, ¿no? Es hasta 200 palabras, ¿sí? Hasta 200 palabras cada una de las propuestas. Es decir, que como máximo ustedes van a presentar un trabajo de 800 palabras. ¿Cómo lo van a presentar? Lo van a presentar manuscrito, ¿sí? Lo van a presentar manuscrito, es decir, escrito en cuadernola, en hojas separadas, ¿sí? Para entregar el próximo martes. Si es manuscrito, recuerden, por supuesto, que como es manuscrito, tiene que estar con un lápiz de trazo oscuro o lapicera, preferentemente lapicera. ¿Sí? Acá, como ustedes tienen tiempo, pueden hacer un borrador primero y después pasarlo bien, etc. Así que esta propuesta tienen una semana para desarrollarla, está pensada para que la desarrollen más o menos en el tiempo que tenemos para las clases semanales. Y lo otro que es muy importante es que el día viernes, en el horario de la clase, es decir, a las 13:35, voy a hacer un Zoom, ¿sí? Un Zoom en el que voy a estar, digamos, lo voy a abrir, les voy a hacer llegar a través de la script a Laura el link para ese Zoom, y quienes tengan dudas acerca del trabajo o quienes quieran leer algo que han escrito para chequear si van bien, pueden presentarse en ese Zoom y estar en el Zoom con sus dudas concretas. Es un Zoom para las dudas que tengan sobre este trabajo. Así que ustedes lo empiezan a hacer. Lo ideal sería que empezaran hoy, que fueran haciéndolo o que ya lo dejaran pronto de una. Y el viernes, ustedes si quieren, pueden incluso hasta leer algún fragmento para que yo les vaya planteando si tiene que haber alguna modificación o algo. Por favor, les pido que tomen esta oportunidad, que realicen bien el trabajo, que hagan su reflexión ética, que no me presenten trabajos hechos con inteligencia artificial. Por favor, no nos arriesguemos a eso, porque hay consecuencias para eso, porque justamente se está pidiendo que no, y además si ustedes se entregan, el compromiso es que lo hicieron ustedes. Más vale breve y propio que un trabajo que no sea de ustedes, que por supuesto no me va a interesar leer. ¿Tá? Y bueno, y si tienen alguna duda, el mismo viernes a las 13:35 estoy abriendo el Zoom que les permite a ustedes zanjar esas dudas. ¿Sí? Bueno, les mando un saludo, esperemos que el asunto se arregle y podamos vernos pronto. Recuerden que lo entregamos el martes que viene en formato manuscrito, es decir, en hojas de cuadernola separadas, con nombre, etcétera, y aclarando siempre bien cuál es la propuesta
cuál de las 4 propuestas, numerándolas, las que están haciendo. Saludo para todos y todas, que pasen lindo.